Hola, buenas tardes. Estamos en Granada Meta. Eh, Seguimos con nuestro cuarto entrevistado del trabajo de grado La huella y legado del padre Jorge Schagner. Bueno, para empezar, nuestra primera pregunta, queremos que nos des una presentación y tu trayectoria, tu experiencia. Muy bien, mi nombre es Julián Londoño. Nací en el municipio de Armenia, pero por cosas de la vida llegué al municipio de Granada con 2 años de edad. Me crié aquí en el municipio y pues granadino 100%. Tuve la fortuna de llegar a este municipio donde llegó el padre Jorge a, a hacer su camino como salesiano y a hacer su misión. Estudié en la Escuela General Santander, luego estudié en el Colegio Agrícola La Blanda, que es un colegio salesiano. Su nombre lo adoptaron debido a que ese país fue el que lo construyó y fue como el que patrocinó mucho para que este colegio se pudiera establecer aquí en el municipio, pues gracias a los salesianos. Luego estudié en la institución Antonio Nariño, donde terminé el bachillerato. Ese cambio fue porque en la Holanda se estudiaba todo el día, doble jornada, hasta el mediodía, luego el bus nos traía, almorzamos y estudiamos de 2 a 5 de la tarde. Entonces, no me daba tiempo de estudiar en la Casa de la Música durante la semana. Entonces, debido a que en la jornada era doble, hablé con mi papá y decidieron cambiarme de colegio para poder tener más tiempo para estudiar en la Casa de la Música. Debido a eso no terminé en el colegio salesiano. Luego estudié un tiempo en Bogotá, en la Universidad Inca, por cosas de presupuesto, no, tuve que regresarme otra vez a Granada. De ahí pues tuve clases particulares con maestros de piano y luego logré terminar mi carrera gracias al programa del Ministerio de Cultura. Pertenecía al primer programa piloto de profesionalización. Estábamos 45 directores de banda sinfónica de todo el país. Había un grupo muy selecto de directores. En esa época estaba el maestro Germán, que fue fundador de la banda de Tocancipá, el maestro César Cano, el maestro Ricardo Moreno, el maestro Alfredo Mejía, que es compositor, también excelente compositor, el maestro Armando, no recuerdo ahora el nombre, que él también compositor quindiano. Entonces era un grupo muy selecto. Se logró este cupo por mi estadía. En ese momento estaba dirigiendo la banda de Mitú en la capital del Vaupés. Y llega ya la ministra de Cultura, ve el trabajo, logré charlar con ella, le comenté del programa y ella me dijo que claro que me apartaba el cupo y así fue que logré estudiar allá y terminar. Pues viajaba de Mitú, viajaba luego de Carurú a mis clases en Manizales. Luego de la profesionalización, pues ya después de 7 años de estar en el Baupés, llego nuevamente aquí al Meta. Pues digamos que eso es como el recorrido de la parte de estudio, ¿no? Luego aquí en Villavicencio eh, estoy viviendo como docente. Logro culminar mis estudios con la Universidad UNIR, eh, logrando terminar la maestría en musicoterapia. Digamos que esa es como la parte académica. Sí. No, qué chévere, maestro Julián, de verdad tenerlo acá con nosotros. Gracias. Y bueno, ya como entrando un poquito más ahí, pues su merced ya lo explicaba un poco, pero digamos, sí, su merced nos estaba que estudió en Holanda un tiempo, y digamos cómo era o cómo fue la experiencia de estudiar en Holanda, qué actividades se hacían ahí, escolares. Bien. De estar en el colegio de la Holanda, yo llegué allá con 10 años, que en la época entrar, bueno, y todavía
entrar al colegio no era fácil. Entonces una manera directa era hacer quinto de primaria para poder entrar ya luego al bachillerato. En esa época el colegio era solo de hombres, solo masculino, ahora es mixto. Estando allá, yo logro ver el inicio de la banda juvenil Don Bosco. Conozco al padre Jorge porque él allá fue coordinador y era el profesor de religión. Entonces, en ese quinto de primaria, yo tenía 10 añitos, logro como conocer ya más de cerca ese mundo. Y ya en sexto, que ya pude ver la banda por primera vez tocando, pues me enamoro. Lo que les contaba, como era doble jornada, no quedaba mucho tiempo de actividades extracurriculares, pero aún así yo logré, digamos, como enamorarme y el poco tiempo que me quedaba, dedicárselo a la música. La entrada a la banda no fue sencilla. Siempre fueron 2 años detrás del padre Jorge para que me dejara entrar, pero bueno, ya les contaré esa parte. El colegio no daba mucho tiempo para otras actividades porque es un colegio agrícola. Allá cultivábamos, de hecho en quinto cuando llegamos, recuerdo que recogíamos algodón, había huerta, entonces había habichuela, me parece, no recuerdo bien qué otros productos. Luego en sexto veíamos la parte pecuaria, las gallinas, criadero de pollos, luego a uno viendo cerdos, alcanzamos a ver ganado ya en octavo. Entonces digamos que el colegio le copaba a uno todo el tiempo. También se veía la parte de metalurgia, alcanzamos a aprender a soldar, a armar cosas sencillas en esa época. Yo tengo aquí una curiosidad porque en las anteriores entrevistas hablaban sobre los buenos días. ¿Qué eran los buenos días? Porque lo han mencionado varias veces, así que como con la pesquinha de preguntar qué era eso de los buenos días y que también el padre en ciertas ocasiones participaba en La los buenos dirigía, días. sí. Es una costumbre muy salesiana de llegar, se hace la formación general y ahí, bien fuera el rector, que en esa época era el padre Portúa, él daba esos muy buenos días donde se hacía una oración y nos daban información general del colegio y de alguna noticia. Me llega en estos momentos un momento, fue cuando en esos buenos días supimos de la tragedia de Armero. Yo pues tengo muchos recuerdos de ese momento y Andrés me hizo llegar a ese día, porque ese día incluso estaba lloviendo y nos hicieron, la formación siempre nos la hacían en un patio grande, al aire libre. Ese día nos formaron bajo techo. Y yo recuerdo que el padre elevó una oración y todo, y pues yo tenía 11 años y algo. Uno de niño pues no dimensiona, yo decía, quién sabe qué pasó, que pues la oración y el padre estaba hablando de una tragedia. Ya después con el paso del tiempo fue que vine a dimensionar. De hecho, la familia de mi papá es del Líbano, Tolima. Nosotros fuimos a los 5 días porque la cuestión era que Armero, como se desapareció Armero, Lérida y el Líbano y todo se iba a desaparecer y fuimos por la familia. Tengo muchos recuerdos de ese momento porque pues pasamos por Armero acabando de pasar la avalancha. Entonces los buenos días era eso, y de hecho lo he comentado en el colegio donde ahorita estoy trabajando. Mire que es una reunión, una formación muy pedagógica porque o nos daban noticias, la oración de siempre, era como una rutina donde nos acostumbramos a la disciplina también de estar formados y de estar atentos y era chévere porque estaba uno informado de lo que estaba sucediendo. Eso es una costumbre muy salesiana. Pues, buenos días. Sí. Eh, permítame. Bueno, entonces, fuiste integrante de la banda Juvenil Don Bosco. Quería saber cuántos años y a qué edad entraste al proceso.
Bueno, como les contaba, después de 2 años de estar detrás del padre Jorge para que me dejara entrar a la banda, él decía que niños no dejaba entrar porque la banda era juvenil, entonces lo mínimo eran más o menos muchachos de 14 años. Yo pues le insistía, pues claro, yo con 10 añitos, ya cuando cumplo 12 años, el padre abre la convocatoria para el coro, no para la banda. Entonces yo asisto a la convocatoria, me seleccionó, éramos como 60 muchachos del colegio. En esa época la banda era solo de la Holanda porque pues el padre enseñaba allá y digamos que con los muchachos de la Holanda era suficiente. Entonces, en ese momento la banda juvenil Don Bosco era solo de alumnos de la Holanda. Entonces, ya estando en el coro, llego yo a los ensayos, duró muy poco, yo creo que 2, 3 meses ese proceso no cuajó. Entonces el padre nos dijo también a los que estábamos ahí que podíamos empezar a asistir a los ensayos de la banda. Entonces, llegando a los ensayos, hay una cosa muy curiosa. Aquí yo jugaba con mi hermana, con mis hermanos, con un tubo a adivinar canciones. Entonces uno llegaba y soplaba. Yo sin querer, sin saberlo y sin querer queriendo, logré fue coger embocadura. Cuando yo llego a la banda, el padre inicia el proceso siempre con unos clarines, unas cornetas y sin pistones ni nada. Y mis compañeros, yo me acuerdo que ese día llegué tarde, no recuerdo por qué, y todos tratando, ya el padre había dado la indicación y todo, y los compañeros estaban tratando de hacer sonar el clarín y no podían. Yo llegué y ¡pum! De una me sonó, claro, pues yo no sabía por qué, ya después con el tiempo fue que vine a darme cuenta que era por el entrenamiento que había tenido con las mangueras, que me sonó de una y ellos pues dijeron, es que usted ya ha tocado, les dije, no, yo nunca he tocado esto. Eso fue en el año 86. Ahí tuve más o menos en marzo, abril, tuve la preparación. Y luego viene el Papa Juan Pablo II. Recuerdo que el padre pues estaba seleccionando los que iban a ir. Y de ese grupo solamente 2 compañeros, bueno, un compañero y yo logramos el cupo para esa primera presentación, que fue en el Estadio El Campín, cuando llegó el Papa a la visita al encuentro con los jóvenes. Eso es lo que tengo yo de recuerdo como mi primera presentación pues con la banda juvenil. Recuerdo también que Leclerc nos regaló unas chaquetas, porque pues nosotros aquí, ni modo de tener ese vestuario, íbamos todos de rojo con jean. Me acuerdo ahora de eso. Le tocamos al Papa la marcha pontificia, una marcha muy solemne. Bueno, me preguntaba, perdón, ¿hasta qué año? Estuve más o menos hasta el año 92, pues bien de corrido, porque ya yo me gradué en el año 91 y ya en el año 92 viajo a Bogotá a seguir mis estudios musicales. Qué chévere. Y ahora hablando como de esa primer contacto, esa primera impresión, ¿cómo fue esa primera impresión? ¿Era padre, tanto como persona, como musical, como sacerdote? ¿Cómo fue esa primera? El padre, como buen alemán, un carácter fuerte, imponente, mucha disciplina, pero también un amor y una calidez único. Sí, recuerdo muchísimo de enseñarnos mucho la disciplina, la puntualidad. De él también quedó el no botar papeles en la calle. Todavía llego yo a la casa y saco de pronto papeles que he tenido pues basura. De él me quedó eso, me quedó la disciplina de que si es a las 6, el ensayo era a las 6 de la tarde y el padre Jorge, faltando 5 minutos para las 6 sagrado, ya estaba parado frente al atril esperando a que llegáramos nosotros. Y a las 6 en punto se iniciaba, así estuvieran 2 o 3 alumnos.
Eso nos quedó y ya todos sabíamos y todos éramos muy puntuales. Sufría mucho el padre Jorge en las presentaciones, porque le decían, padre, a las 9 inicia el acto con el himno nacional, no sé qué. Y como buenos latinos y buenos colombianos, pues se iba iniciando a las 9:30 de la mañana y el padre sufría mucho con eso. Ya aquí con el tiempo lo conocían y sabían que se citaba a las 10 y tocaba estar iniciando porque él, no, padre, es que falta el alcalde, y no. No me importa, iniciamos porque ustedes dijeron que a las 10. Eso también quedó muy marcado de él, su amor por el arte y su amor a Dios, que él siempre, de verdad que era un sacerdote muy entregado en la parte espiritual y a los jóvenes, como buen salesiano, muy, 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 muy dedicado a nosotros. Él dedicó su vida a su sacerdocio y a la Casa de la Música. Esos son los recuerdos, digamos, más gratos de llegar a la Casa de la Música y él estar podando el pasto, estar pendiente de sus matas, porque yo conocí la naranja Tangelo, fue gracias al padre Jorge, que tenía ya sus 2 matas, tenía coco, tenía, no recuerdo bien si mandarina u otra especie de naranja. Entonces él siempre mantenía con sus flores, muy pendiente de eso. Ese es otro recuerdo también que tengo de él. Y pues llegar a la Casa de la Música, que era mágico, ¿no? Ahora que uno analiza, porque de niño pues uno no ve muchas cosas, uno analiza muchas cosas que ahora de adulto sí. Recuerdo, el padre nos mostró los planos de cómo él quería, si no estoy mal, él lo diseñó incluso desde antes de estar aquí en Colombia, de cómo quería él su Casa de la Música y pues cómo con su perseverancia logró lo que hoy es esa institución. Sí. Bien. Para seguir, ¿qué tipo de relación tuviste con el padre Jorge? ¿Cómo fue ese trato? Bueno, digamos que el padre Jorge no tenía como preferidos, ¿no? Eso sí era como muy equitativo, pero siempre con él pues una relación muy, muy, muy bonita, porque precisamente como no había preferidos, él siempre nos daba como el mismo cariño a todos. Sí, ese amor por la música y ese amor por Dios y ese amor por los jóvenes, digamos que nos lo transmitía a todos. Y eso hacía, y todavía ese espíritu del Padre, yo digo que esa magia que él tenía todavía está en la Casa de la Música. Y eso hacía que el grupo siempre unido, siempre estuviéramos como en esa armonía. Hubo una época, recuerdo ahora, que tenía una mesa de ping-pong y llegábamos y él lo hacía pues para que también nos distrajéramos y esto, pero llegó un punto en el que ya llegamos, era solo a jugar y nos estábamos olvidando de la banda. Entonces también el padre recogió su mesa, pero la anécdota es de que él en procura de que nosotros estuviéramos bien, hasta eso hacía para que nosotros mantuviéramos en la Casa de la Música. Yo recuerdo que había grupos que los sábados y los domingos manteníamos allá. Uno divinamente podía llegar a las 9 de la mañana a la Casa de la Música y quedarse hasta las 2, 3, 4, 5 de la tarde y a uno ni le daba hambre. Eso pasaba mucho. Teníamos un carnet, él nos autorizaba, pasábamos, en esa época era la prefectura apostólica, que no era diócesis. Y allá había una llave, entonces uno presentaba el carnet, a uno le daban la llave y uno iba a la Casa de la Música a la hora que fuera a estudiar. Miren también como en la época era todo muy sano, porque pues es un instrumental que hay ahí que valía mucho, y pues en esa época mucho más que ahora porque estaba nuevo casi, y había esa libertad y esa confianza de poder llegar y tener a disposición los instrumentos. Entonces siempre recordarlo a él, lo recuerdo con esa calidez y con ese amor por todos los jóvenes. Siguió el legado de Don Bosco al pie de la letra, padre Jorge. Qué bueno, qué bueno. Y ya digamos más específicamente, dentro de la banda, tú cumplías, aparte del rol de instrumentista,
otro rol o simplemente era el rol de... Sí, de músicos. Digamos que en eso, ahorita que me hace la pregunta, tratando como de, de acordarme de muchas cosas, digamos que si los antiguos uno llegaba y a uno lo acogían. Ya cuando uno estaba tocando, pues ya que tenía más nivel, entonces llegaban los muchachos nuevos y era como ya la responsabilidad nuestra de acompañar al padre Jorge y a esos niños que estaban entrando, como ser uno tutor de ellos, ¿no es cierto? Y darles a la enseñanza, ensayar con ellos, explicarles. Digamos que eso también hacía parte como de que el grupo se uniera. Sí, otra cosa que hacía mucho el padre era que él, pues, él todo el tiempo escuchaba música clásica, pues imagínense Alemania que son más clásicos y nos daba, sí, ahorita pues viéndolo desde ese punto de vista nos daba clase de historia de la música, musicología, nos explicaba, nos ponía las orquestas, cómo eran allá los salones, desde la acústica, de cómo se reunían, los instrumentos, los compositores, y todo el tiempo estábamos con música clásica allá en la Casa de la Música. Todo el tiempo se respiraba música. Entonces, digamos que en cuanto a eso, un poco ese rol, ¿no? Pero era pues sí, básicamente como instrumentista. Yo inicié con el corno, que es en mi bemol, y luego el fliscorno, que ya después aquí lo llamamos bugle, pero el padre lo conociera como fliscorno. ¿Y recuerdas más o menos las marcas? Era una marca alemana que se llama Smithco. Y bueno, eran Smithco. Sí. Y digamos, ya como tal, la rigurosidad de los ensayos, cómo era, en cuánto tiempo era, la duración de los ensayos. Más o menos. Bueno, yo recuerdo que en una época era todos los días, de lunes a viernes, luego fue el lunes, miércoles y viernes. Una hora, tampoco eran tan extensos porque la Casa de la Música en la época era como decir, quedaba en otro municipio, porque había muchas partes que ni siquiera estaban pobladas, no habían casas. Ya con el tiempo, el municipio fue creciendo y ya hoy en día la Casa de la Música queda incluso dentro de un conjunto, pero en la época no había nada. Entonces para llegar allá siempre 7:30 de la noche, 8, ya era tarde para un niño de 12, 13 años devolverse para su casa. Entonces el padre no hacía el ensayo muy extenso. Y tocaba a las 6, por lo que les contaba que salíamos del colegio y uno estaba llegando a la casa a 5, 5:15, 5:30. El último recorrido más o menos llevaba esa hora. Entonces daba el tiempo para usted llegar, soltar su maleta y arrancar. Pero ahora es que analizo todas esas cosas. Uno en la época de eso, uno de niño no le ponía cuidado a nada. Además que en esos años, en esa época, aquí no había mucho que hacer. Realmente ahí es donde cobra valor la labor del padre Jorge. Y analizando, que he tomado la tarea de hacer el análisis en cuanto a lo musical, Granada tiene un movimiento de músicos y un movimiento musical que no lo tienen casi ni Villavicencio. De hecho, los artistas más reconocidos del Meta, todos son de Granada. No sé si puedo nombrar Giovanni Ayala, Jimmy Gutiérrez, John Onofre, que dentro de la música llanera es el más reconocido del Meta. Hay una chica que fue nominada al Grammy, que estudió en el Colegio María Auxiliadora. Ahí está la orquesta, el combo Ariel. Entonces, digamos que por alguna razón, no, o sea, voy a decir yo que será que será, damos al padre Jorge, pero por alguna razón que sí tienen que ver algo, digo yo, los artistas más reconocidos del departamento son de Granada. Entonces ahí algo está pasando, y ni qué hablar de los directores de banda,
de los trompetistas, de los trombonistas, percusionistas, que estamos activos y que salimos de esa casa de la música. Bueno, para seguir ahí con la parte, digamos, de la pedagogía del padre, quería preguntarte, ¿cómo eran las clases con el padre? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles eran los pilares fundamentales de su método de enseñanza? Bueno, me aparté un poco ahora de lo que me preguntaba Andrés en cuanto a la rigurosidad, sí, la disciplina todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, o digamos que en cuanto a la metodología, muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día en los procesos como directores de banda. Primero pues eran los clarines, él nos ponía a hacer embocadura y a dar las notas. Él tenía unas cartulinas que las hacía él, lógico, a mano, donde estaban los ejercicios, donde nos enseñaba las primeras notas, y él utilizaba un lenguaje para las corcheas, para las negras. Entonces era tique, el tique era para las corcheas, y lo escribía tal cual debajo de las figuras. Digamos que esa era la manera en la que él nos daba la iniciación. No recuerdo bien, pero eran como 2-3 meses con ese sistema. El padre Jorge fue capellán del ejército todo el tiempo que él estuvo activo en la curia. Entonces nosotros íbamos al batallón, lógicamente a los cambios de mando, a los juramentos de bandera, y los clarines los utilizamos para hacer honores a la bandera. Entonces iniciamos con los honores y el himno del ejército también, ahí interveníamos. Entonces a veces él utilizaba niños nuevos para ese momento. Entonces eso era en cuanto a la iniciación. Ya cuando estábamos leyendo, que teníamos ya la capacidad, entonces él iniciaba con los cantos de la Eucaristía. Entonces digamos que lo primero que uno hacía era tocar la misa, también por el nivel, ¿no es cierto? Luego ya empezaba uno a mirar repertorio que se utiliza en la banda, que básicamente eran marchas alemanas, polcas, un repertorio muy internacional. De música colombiana tocábamos, lo primero que empezamos a tocar pues fue el himno de Villavicencio, de mi llanura. Tocamos el bunde tolimense, campesina santanderiana, y poco a poco pues se fue ampliando ese repertorio, pero de música colombiana tocamos más de 3-4 temas por presentación. Luego, ya lo que les contaba, los alumnos ya más avanzados pues lo acogían a uno, y ahí digamos que el padre ya nos soltaba, y era con los compañeros que teníamos ese crecimiento ya pues más en cuanto a la metodología, la técnica del instrumento. Digamos que ahí, más que primar la técnica y la parte académica, lo que primaba era la música y las ganas de hacer música, que finalmente pues eso es lo que nos une y lo que a uno lo motiva, ¿no? A hacer música, más que estar ahí pegado, como decimos nosotros, de las pepas y de que la técnica y que la respiración, no. Era tocar y tocar y tocar, y esa era la manera de aprender. Bien. Ok, con relación a eso que mencionas del repertorio, el padre, ¿qué buscaba en su sonoridad? ¿Cómo le gustaba cómo era esa percepción de la estética musical que quería para la banda? Pues nosotros sonamos muy a las bandas tradicionales alemanas, ¿no es cierto? Con su fanfarria y su música, sus polcas, que son como para nosotros aquí la cumbia y el vallenato. Entonces él, de hecho, el instrumental todo es alemán. Entonces él trae ese formato, es el que él trae acá, y esa es la sonoridad, ¿no?
como decimos nosotros los músicos, reventando, pero no porque uno se reviente tocando, sino porque el mismo formato lo permite. Y al aire libre la banda suena bien, sin ningún problema, por eso mismo. ¿Sí? Entonces, la sonoridad y lo que él quería era mucho a lo que se hacía allá en Alemania, que era lo que él traía. Otra pregunta, ¿cómo se manifestaba la vocación del padre, o sea, como sacerdote en la clase, sí, en los ensayos? Y de pronto queremos saber si eso interfería en el trato, sí, con los estudiantes, o si eran mundos separados, digamos, la religión católica, las creencias de cada uno. En eso el padre Jorge fue muy respetuoso. En la época que yo estuve, pues en la iniciación, no había, la verdad, mucho de la división de los credos, entonces básicamente el colegio era un colegio salesiano, católico. La mayoría de los que estábamos en el colegio éramos católicos. Y como la mayoría, en esa época el 100% eran del colegio, pues todos éramos católicos. Ya con la Constitución, que se abre lo de los credos, ¿no es cierto? El padre Jorge no es ajeno a esto y él también abre esa opción y allá llegaban de todos los credos. Eso sí, él con todo el respeto, pues, no, digamos que no interfirió, y en la banda hay de todas las creencias en estos momentos, ¿sí? Él me preguntaba por la parte de cómo era, si era muy marcada la parte espiritual. Nosotros llegábamos, se hacía una pequeña oración, o él daba la bendición, arrancábamos el ensayo y al final se oraba. Recuerdo el Padre Nuestro, no recuerdo bien si el Ave María, pero siempre se hacía al inicio y sobre todo al final la oración. Uno llegaba a la casa de la música y el padre estaba sentado ahí con su escapulario rezando, haciendo su rosario. Lo saludaba a uno, asentía nomás, pero uno ya sabía que él estaba haciendo su oración. Entonces digamos que siempre la influencia espiritual estuvo ahí, y él con su religión fue muy juicioso, por así decirlo, y siempre que llegábamos, si no estaba haciendo algún quehacer de mantenimiento, estaba orando. Entonces sí fue muy marcada esa influencia. Bien, y con respecto a el trabajo de la banda, era, digamos, sí, pues trabajaban los ensayos que tenían, pero aparte tengo entendido que pues ustedes buscaban los espacios para ensayar. ¿Considera que esto atribuye al desempeño óptimo en la banda juvenil? O sea, si él daba los espacios o si él... No, sigamos en la práctica. Ya. Digamos, que era netamente un trabajo de la práctica que hacían en los ensayos, o se le atribuye también el hecho de que ustedes practicaban la música aparte. Ya, digamos que como más como social. Sí. O sea, la música era el pretexto, por así decirlo, para unirnos y para él dar también su testimonio y su obra, ¿no es cierto? Siempre fue muy marcado lo de Don Bosco, y los que conocen la vida de él saben que él siempre, la música para él fue primero que todo, y él también fue mago. Entonces digamos que de esas dos maneras Don Bosco cautivaba a los jóvenes, ¿sí? Los que conocen de la historia de él, pues la mayoría eran jóvenes de la calle, que los recogía, los acogía, jóvenes que se tenían que escapar de sus casas, y de ahí fue donde él inicia su obra. Entonces, en cuanto a eso, el padre Jorge siguió ese legado al pie de la letra, y la música, lo que les decía, digamos que fue el pretexto. Entonces, para él, más que la técnica y más que ser un músico de primer nivel, para él lo que importaba era la persona
Sí, él se preocupaba mucho por cada uno de nosotros. Aquí les puedo contar mil anécdotas. Recuerdo de un amigo que fue director del Instituto Departamental de Cultura. Él dice, yo tengo el recuerdo del padre Jorge, no porque estuve en la Casa de la Música, porque yo para eso nunca fui bueno, pero él sí, al comienzo de año me veía y me decía, usted no tiene zapatos, no tiene pantalón, y el padre Jorge le regalaba sus zapatos, le regalaba su uniforme, y él tiene mucho ese recuerdo en su cabeza y vivió muy agradecido del padre Jorge. Y así hay muchísimos casos, que así no estuvieran en la Casa de la Música, en la banda, para él eso no era relevante. Y ni qué hablar pues con los muchachos que estaban en la Casa de la Música, él mantenía muy pendiente de nosotros. Pero entonces lo que le decía, ¿no? La música era el medio para él evangelizar. Eso él siempre lo tuvo muy claro. Entonces, esos espacios que se daban, no sé si él lo hizo a propósito desde un comienzo o se fue dando cuenta, sirvió mucho para que nosotros nos uniéramos como grupo, porque él no decía, bueno, a las 2 de la tarde las trompetas, a las 3 los fiscornos, a las 4 no, decía, los que puedan llegar, lleguen, y sin querer queriendo, nosotros dábamos un concierto en cada habitación donde nos reuníamos a ensayar. Teníamos unos cuartetos, entonces también nos reuníamos, no solo los 4, sino digamos 2 de primera voz, 2 de la tercera, de la segunda, y resultábamos tocando esos cuartetos muy bonitos en las habitaciones. Entonces, por donde uno pasara, se respiraba música. Y él, ya digamos que lo que les contaba ahora, él nos soltaba mucho. Entonces eso sí permitió que la banda creciera. Sí. Mencionabas ahorita el tema de la presentación primera que tuviste, que fue en el camping para el Papa. El Papa, sí. ¿Qué otras presentaciones recuerdes que marcaron importantes, no solo de la parte de lo formal, sino también de la parte eclesiástica, que sean así? Bueno, estuvimos con el presidente Belisario Betancur, con el presidente Samper. Yo ya no estuve, pero creo que con Pastrana también se estuvo, o sea, en las presentaciones en Bogotá, en el Camerín del Carmen, con Belisario Betancur. Digamos que es como en la parte del ejército, porque les contaba él como capellán, un tiempito antes de yo llegar, en helicóptero les dieron paseo y todo, y estuvieron en la Uribe, que en esa época la Uribe era una zona roja, como le decían en ese momento. Allá se logró ir, estuvimos en Barranca Bermeja. Entonces digamos que también hubo presentaciones aquí en Granada y en Villavicencio, en el resto del país, en Bogotá, en el Colegio León 13, en el colegio, se me escapa el nombre, en el centro Don Bosco, que queda cerca del aeropuerto. Yo tenía 13 años, creo. Entonces, la parte pues de la banda de en qué momentos o en qué eventos más bien se presentó, pues sí estuvimos en muchísimos, en ordenaciones de sacerdotes, es lo que les comentaba, en cambios de mantos, de generales, en juramentos de bandera. Entonces, la influencia ya como tal en cuanto a presentaciones, pues en todo tipo de eventos, sí. Bueno, quería preguntarte cómo describirías la forma de ser del padre Jorge Yáñez y cómo era el trato de él hacia los demás. No sé. Bueno, lo primero, una persona que muy humilde, muy sencilla. Yo recuerdo, hice una academia de música, ya después cuando vuelvo de Bogotá,
que estaban estudiando y regreso al municipio. Entonces yo hice una academia donde enseñábamos piano, guitarra, los instrumentos que no habían en la casa de la música, y yo le puse a la Academia Musical Jorge Chacner. Entonces pues primero hablé con él y dije, padre Jorge, lo que pasa es que yo voy a hacer una academia y quiero, pues primero que usted me acompañe bendiciéndola, y segundo, si me autorizan, que yo le voy a poner el nombre suyo a la academia. Entonces él de una vez, con la humildad que les digo que lo caracterizaba, me dijo, no, eso es para gente importante, como Beethoven, no, yo como mi nombre en una academia. Le dije, no padre, usted se merece eso y mucho más. Para mí es un homenaje y un honor que la academia tenga su nombre. Además usted es un gran músico, ¿no? Decían, no, se sonrojó y se puso muy contento, me agradeció por eso. Luego también formó una banda en Villavicencio, una banda sinfónica, que estuvimos en Paipa, y a la banda también le pusimos el nombre del padre y tuvo la misma reacción. Me dijo lo mismo que me había hecho en esa época de la academia. Me dijo, no, eso es para grandes músicos. Me dijo, no, padre, es que usted es un gran músico. Entonces, a él eso siempre la humildad lo caracterizó, y de hecho nos lo decía a nosotros. Cuando vayamos a una presentación, ustedes sean humildes, sean sencillos, que la gente, eso se nota. Y si ustedes cometen un error, la gente va a decir, no, la embarraron, como decimos nosotros, pero mire que son buenos muchachos, están presentados. Pero si usted llega arrogante, no saluda ni nada, ustedes cometen un error y la gente va a decir, mire, vea, las dan de mucho y no son buenas. Entonces siempre nos insistía, y con ese ejemplo nos decía que fuéramos siempre muy humildes y muy sencillos, porque pues el hecho de que hiciéramos música no quería decir que fuéramos mejores que las demás personas. Siempre él fue muy humilde. De hecho, los salesianos tienen voto de pobreza, y el padre Jorge también lo cumplió a cabalidad. Sí, él andaba en su bicicleta para la casa de la música, para la diócesis, siempre en su bicicleta, a pesar de que él tenía sueldo como docente en la Holanda, tenía sueldo en el ejército, y él siempre su voto lo cumplió, siempre muy humilde y una persona muy cálida, de verdad muy humano, muy preocupado por las demás personas. Si el padre le tocaba quitarse los zapatos para dárselos a otro, él lo hacía. Entonces, digamos que eso era de las cosas más importantes, y de ahí cualquier cantidad de virtudes que tenía el padre Jorge. Y con relación a esas anécdotas que nos has ido contando, ¿qué otras anécdotas que te vienen hacia la cabeza recuerdas que te marcaron? Y no solo, digamos, dentro de lo musical, sino también en otros ámbitos, ¿qué otro tipo de...? Bueno, son muchas. Hay una parte de él que era la sanación. Entonces, digamos que él a varios de nosotros nos despertaba también eso. Digamos que él tenía una manera de comunicarse incluso con las plantas, él nos decía, y por eso mantenían las plantas con sus frutos y todo. Él nos decía, no, es que quiere que le dé agua, que le falta esto. No sé cómo él tenía ese nivel espiritual, pero por medio de él hubo gente que sanó. Pero entonces digamos que él no lo hacía directo, sino que él nos preparaba, ¿sí? Cuando él viaja a Alemania, yo llegué en el 86, más o menos marzo, abril, a la banda. Él en ese año, en noviembre, se va para Alemania, y el obispo de la época, que era, pues él no era obispo nombrado, sino porque aquí era una prefectura, tuvo un accidente con un muchacho de la banda ahí frente a la diócesis. Un señor en carro borracho los atropella y los dos mueren. El padre Jorge supo de su muerte casi que en ese momento, porque él, estando en Alemania, digamos que tuvo esa visión.
Entonces, él en la parte espiritual también, digamos que tuvo un nivel mucho más elevado que muchos de nosotros. Eso de la sanación era bien potente en él. Y digamos que a eso no se le dio mucha difusión. El padre Jorge sí tenía esos dones, sí, el don de la sanación, de poderse comunicar, porque uno llegaba y le decía, pues uno de niño me decía, no, que estaba preguntándole a la planta qué quería, y uno decía, pues efectivamente él sí tenía sus dones de la sanación y a varios de nosotros, digamos que nos iba como descubriendo esos dones, ¿no es cierto? Y algunos quedamos con algo de eso que él nos indujo, pues él nos dio como ese camino. También tenía esa parte el padre Jorge. Bueno, acá quiero preguntarte, ¿qué enseñanzas te dejó el padre Jorge? Mirando hacia atrás, ¿cuál crees que fue la mayor herencia musical que te dejó el padre Jorge Chacón? Bueno, yo creo que más que eso es la empatía y el de verdad poder servir a los demás. Me queda a mí de lo musical y de su entrega por los jóvenes, el que a través de la música podemos transformar vidas y podemos transformar en especial pues a los muchachos. Se les da un motivo y un tema para salir de su monotonía, de la que tengan en sus casas o en sus colegios, y hoy en día pues cobra más valor por cómo está la sociedad, por cómo la tecnología ha ido absorbiendo a los muchachos y a los adultos también. Entonces digamos que a mí me marcó mucho eso porque me atrevo a decir sin lugar a duda que la vida de nosotros, si el padre Jorge no hubiera estado aquí, pues hubiera sido muy diferente. Y lo hemos hablado en encuentros que hemos tenido con compañeros exalumnos, que realmente el padre Jorge nos cambió la vida a nosotros y a mí me ha marcado mucho y digamos que ese es el legado de él en mí, el poder que utilizar la música como medio para poder ayudar a los jóvenes y a los niños. Y ese sería mi ideal de vida, poder continuar con el trabajo que él hizo de la misma manera. Entonces, muy marcado, sí, para toda la vida nos dejó marcado el padre Jorge. Y ya más hablando en profundidad eso, ¿cómo influye eso en tu manera de enseñar, no solo en lo musical, sino en los aspectos de la vida como persona, como ser religioso, en general? ¿Cómo eso? Mira que no lo he analizado hasta ahora que me hacen la pregunta y echando para atrás, sí hay muchas cosas de él que en lo cotidiano lo aplico con los muchachos y créanme que hasta hoy vengo a caer en cuenta de eso, de la parte espiritual y sobre todo de mirar primero el ser humano, ¿no es cierto? Yo trabajo en estos momentos en un colegio que está en una zona realmente muy vulnerable. Es un barrio que nació como una invasión y allá vemos problemas de todos tipos. Allá vemos reinsertados de la guerrilla, reinsertados del paramilitarismo, allá hay violencia intrafamiliar, allá hay casos de padres y de padrastros que han violado a las niñas de ahí del colegio de 13, 14 años, quedan en embarazo. De hecho, en estos momentos recuerdo una niña que está en sexto de bachillerato, producto de la violación de su padrastro a su mamá que tenía 13 añitos. Y casos como esos a diario vivimos allá. Entonces, en una institución de estas, lo primero son los muchachos, ¿no es cierto? Y digamos que yo heredé eso del padre Jorge, y hasta ahorita vengo como a analizarlo. El primero
la persona y luego lo académico. De hecho, yo les reitero mucho eso a los muchachos en el salón, ¿sí? Antes de lo académico, aquí vinimos a aprender para la vida. Entonces, ¿cómo utilizo yo el arte para que los muchachos, sí, se los digo a ellos, no sé si ustedes van a ser músicos o van a ser bailarines o van a ser pintores, pero sí, antes de que ustedes pues tengan esos conocimientos técnicos, es que vean el arte primero para el disfrute, porque pues el arte para el ser humano debe ser eso y muchas veces lo olvidamos, ¿no es cierto? No solo entretenimiento, sino como un alimento, porque para mí la música es como respirar, como dormir, como comer para el ser humano, hace parte de nosotros, sí, eso no lo podemos negar. Entonces, es tratar de que los muchachos no vean el arte como lo técnico y uy, me van a poner un uno porque no hice bien el trazo o porque no hice bien el ejercicio vocal o porque aquí no hice bien la nota, sino es que ellos realmente disfruten del arte. Y eso yo lo aprendí en la casa de la música, porque padre primaba primero todos esos otros aspectos que en sí lo técnico y lo musical. A pesar de que él como alemán fue muy estricto y el padre tenía oído absoluto, entonces esa parte musical estaba ahí, o sea, él era un músico de primer nivel, pero para él primaba más lo otro. Ok, ya como la última parte. Hoy en día, ¿cómo tú recuerdas al padre Jorge? Lo recuerdo como un papá, en ese aspecto de la educación, de la disciplina, mucha disciplina, mucho amor por lo que él hacía. Realmente él era un enamorado de la música, de Dios y de sus muchachos. Para él era su vida y hasta el último momento el padre siempre estuvo pendiente y estuvo para la música. Recuerdo que nosotros estuvimos en Bogotá visitándolo como abril, mayo, más o menos. Él murió en octubre. Y estaba el maestro Rogelio dirigiendo la banda del 20 de julio de la obra salesiana. Y lo llevó al concierto porque fuimos como 5 alumnos, pues exalumnos. Y el maestro Rogelio lo llevó al concierto, lo tuvo en un ensayo antes y el padre dirigió la banda y todo. Ya el padre pues se le sentía el cansancio y el peso ya de la enfermedad y de los años, pero él se sentaba a dirigir y se veía cómo lo disfrutaba y hasta el último momento para el padre, esa fue su vida. Sí, Dios, la música y los muchachos, porque a nosotros nos seguía tratando como el niño de 12 años que llegó a la banda. Entonces eso también demostraba lo paternal de él. Sí. Y a 10 años de su partida, si tú lo tuvieras al frente, ¿qué le dirías al padre? Me daría un abrazo y no me cansaría de darle las gracias porque nos transformó la vida a todos los que pasamos por la casa de la música. Eso es definitivo. Y ya como la última, ¿qué crees que él te diría si estuviera al frente tuyo? Viendo en el músico y profesional bueno que te has convertido. Él siempre destacó también eso y se sentía muy orgulloso por todos nosotros los que logramos pues, continuar en la música y seguir su legado. Él siempre lo manifestó, lo recuerdo y destacaba y cuando charlábamos o en público y destacaba también a los otros compañeros que siguieron con la música. Yo creo que él siempre estuvo muy orgulloso de todos nosotros. Sí. Ya como para terminar, ¿quisieras decir alguna otra cosa? Como para cerrar, comentar.
que tú quieras. Pues que necesitamos más seres humanos como él. Yo creo que nuestra juventud y el mundo sí sería diferente con más personas como él que dejaron su país, su tecnología, sus comodidades para venirse a un pueblo en la selva, que en esa época yo recuerdo que incluso aquí en la casa, en la otra casa de aquí en Granada, habían culebras. O sea, realmente era selva. De hecho, el primer nombre del municipio es Boca de Monte. Y él se viene para ese municipio donde sus calles destapadas, para llegar aquí eran más o menos de 8 a 10 horas de Bogotá acá, y venir a hacer su obra y decir, aquí me quedo y aquí voy a poner esa semilla de la música y de la obra salesiana. Eso pues dice mucho de él, y que definitivamente sí necesitamos más personas como él en este mundo. No, pues, Julián, muchas gracias por la entrevista. No sé si el maestro quiera Y me puedo un momentico. Claro, Aquí nomás. ¿Dónde? No, aquí. Pero no se vaya. No, que eso. No, Que ahí atrásito. Para que está en la foto. No, solamente agradecerle mucho al maestro Julián Londoño Callejas, porque aquí está Julián Londoño Roa, es el de la SAP. Entonces, de verdad, maestro, agradecerle mucho su tiempo. Estamos de verdad muy contentos, muy satisfechos de haber venido aquí a Granada. Pues Andrés y yo, que somos los extranjeros, los Julianes juegan de locales, entonces no hay problema. Y sí, nos vamos, todavía no nos vamos mañana, pero ha sido muy interesante, muy satisfactorio, lo hemos dicho con los otros maestros, como que como músicos de academia, finalmente, aunque yo soy un poco músico tradicional también, refrescar la visión de la música y de la pedagogía y de la cultura, ¿no? A veces uno entre las paredes de la academia se vuelve muy rígida, hasta inhumana, hasta dura. La disciplina se vuelve una cosa también un poco negativa. Entonces creo que esta visita y lo que vamos a escribir en el trabajo va a ser un poco recordarle que la música se puede hacer así como la aprendieron ustedes, como la enseñó el padre, con respeto, con cariño, y que cuando una persona es tratada así fluye su expresión y su talento y su inteligencia, y ya la música no es tan problemático. Es como una paradoja, ¿no? La presión de la academia no deja que el músico fluya, en cambio la expresión fuera la presión de un trato bonito, de un trato humano, espiritual, hace que el espíritu fluya. Ayer allá en la Casa de la Música veíamos todos esos niños tocando con esa gana, con esa energía, todos soplando sus instrumentos, esa música sonando poderosa en la acústica de la casa, y decíamos, esto es una machera, es distinto a un ensayo de banda. Yo he visitado muchas con el Ministerio de Cultura, con el maestro Mantilla, me mandaban, y aunque soy de música de cuerdas, me tocaba visitar escuelas de música con bandas. Y claro, los maestros todos hacen un gran esfuerzo y son muy valiosos, pero aquí me llamó la atención eso, ¿no? Que en los otros espacios, maestro, afinando un rato una escala, 20 minutos afinando una escala, y los niños deben estar aburridos, caras redondas y una escala, mucha. En cambio ayer, maestro Jason comenzó a tocar obras y a tocar marchas, y la inteligencia auditiva e intelectual de los niños hace que ellos, como ustedes, se vayan haciendo músicos. Entonces, de verdad, estamos aprendiendo eso. Y solo, maestro, completar la información. Fíjese que creo que usted sí que trasciende y que continúa el legado del padre. Si el padre fue capaz de dejar, cuando vemos esas fotos de la autobiografía, él que además es tan juicioso que numeró las fotos y decía, cuando estuvo en Snipes en tal época, y ve uno esas fotos de esos pueblos donde todo es impoluto, inmaculado, unas casas pintadas, ve unos jardines perfectos, unos niños con unos uniformes lindísimos.
dice el padre, muy valiente, o sea, vivir como en el cielo y venirse para el purgatorio una vez. Sí, en serio, vivir como en un espacio todo maravilloso, porque esas fotos que él pone son... Y venirse para la selva aquí donde nosotros, o sea, este desorden que hay en Bogotá, en todo. Hay basura, hay desorden, desafortunadamente, hay cosas muy buenas, pero... Entonces, fíjese, así como él tuvo la valentía de realmente cumplir su misión salesiana, usted dejó su comodidad también de Granada y Villao y fue capaz de irse a Carurú, a la selva, un poco haciendo el paralelo y estarse allá unos años en un espacio bien inhóspito. Bien inhóspito. Entonces creo que quería que nos hablara un poquito de Carurú y de Mitú, que usted estuvo también. Que Claro. nos cuente un poquito de esta experiencia, maestro. Me va a hacer usted hacer brillar los ojos de hablar, porque me emociona mucho de esa vida en el Baupés, porque también fue muy mágico, por los niños, por la tierra, por la comunidad, por todas las personas. Yo llego en el año 2002 a Mitú, por un compañero músico que cantaba con nosotros en la orquesta. Él llega a Mitú y empezó a decirme, hermano, aquí hay unos instrumentos nuevos, no se han podido estrenar, ayúdeme a que alguien se venga para acá. Entonces yo llamaba a un amigo, no hermano, no se vino, no. Hubo dos compañeros antes de mí, yo no sé si conozcas a Pilar, ella es oboísta, creo que ahorita está en la Sinfónica. Ella estuvo allá un tiempo, organizó y no pudo, se vino. Llegó otro gran músico también de Caldas, duró creo que 5 días. No aguantó y se devolvió. Entonces mi amigo me llamaban hasta que un día yo dije, bueno, ¿cómo es? Para explicarle a la gente, no, pagan esto, es así, dan una casa fiscal, y dije, bueno. Entonces aquí la cosa se empezó a poner como dura y todo. Entonces yo dije, pues me voy para allá, a ver qué, y chévere llegar a conformar la banda. Entonces lo llamé y le dije, hermano, me voy para allá. Me dijo, ¿en serio usted? Le dije, sí. Yo, no le puedo creer, sí, yo me voy. Llego a Mitú, los muchachos pues ni idea, un niño que, profe, yo quiero tocar trompeta. Entonces yo le pasé la trompeta y ya los días me dijo, profe, es que yo pensé que la trompeta era ese, o sea, el saxofón. Pero no, profe, a mí ya me gustó la trompeta y yo me quedo aquí. Luego, digamos que en Mitú pues fueron 2 años, fue muy complejo, casi que yo estuve más o menos unos 7 meses sin sueldo, o sea, fue complejo. Ganan en Carurú, pasan unas elecciones, ganan unos amigos y llegan un día ahí a donde yo vivía sin empleo, que ya está ni nada en Mitú, y me dicen, maestro, usted se va para Carurú a dirigir la banda. Y yo le dije, pues déjame lo pienso. En esos momentos el ejército había llegado a Carurú, eso fue en febrero, y él me habló como en mayo, junio, que estaban en hostigamientos, todo. Entonces una persona incluso de Mitú me dijo, hermano, si usted quiere su vida, no se vaya para allá, eso allá botan cilindros. Y yo dije, no, pero ¿será que sí? Dije, nos vamos. Con familia y todo. Con maestro. familia Sí, y con todo, este sí. muchacho estaban. Yo hablé con la mamá de mis hijos y me dijo, no, pues vámonos, aquí qué estamos haciendo. En cualquier momento podemos pero empezar a aguantar hambre. Entonces la otra opción era devolverme, aquí pues estaba todo, ¿sí? Mi trabajo con la música, enseñando también. Pero yo dije, no me quiero devolver sin dejar una banda, sin dejar algo aquí bien conformado, porque pues, por falta de apoyo no se pudo. Entonces me fui para Carurú. El cambio fue total. O sea, el alcalde y el asesor en ese momento, la banda para ellos se convirtió como en una insignia. Entonces llego yo, me llevan al colegio que los instrumentos. Cuando llego yo a una caseta del colegio,
para ver los instrumentos para conformar la banda y eran puros instrumentos de banda marcial, llenos de agua, unos oxidados, y yo le dije, no, al mismo, lo llamé porque él se fue, él se vino para mí, y le dije, no, con esos instrumentos yo no puedo hacer una banda sinfónica, no, esos son puros instrumentos de banda marcial y están casi que abandonados. Entonces me dijo, hermano, haga lo que pueda, que de aquí a noviembre los compramos, los instrumentos. Entonces yo lo que hice fue preparar a los muchachos para el desfile del 20 de julio, el 7 de agosto, y inicié el trabajo de enseñarles a leer, canto. Fueron como 4 meses en esas, cuando nunca me olvidé la fecha, el 19 de noviembre, llega el vuelo con todos los instrumentos nuevos. Eso fue como el padre Chango, la locura. Sí. en un avión llega todo. Sí, ¿verdad? Todo el mundo contento y todo. Llega el otro año, febrero, llegan los muchachos de sus comunidades y todo. Y de ese grupo que yo trabajé como 4 meses no me quedó ni uno. Ay, Yo dije, Dios mío. Otra anécdota del rector del colegio de la época, me dijo, profe, si usted logra que los muchachos toquen algo coherentemente, yo le hago aquí una estatua. Yo no me diga eso. Otro profesor me dijo, no, eso le va, en un mes usted ya no tiene instrumentos, se los van a desbaratar, esos muchachos son dañinos. Y yo decía, no puede ser. Entonces yo, para mis adentros decían, les voy a demostrar lo contrario. De hecho, el rector después me decía, hermano, le debo una estatua. ¿y si se la hizo al fin o no? No, me la quedó debiendo. Entonces, inicia el trabajo con los muchachos. Y un día en un ensayo, Zaida, me acuerdo de, ¿usted es mestiza? No, profe, yo soy cubea. Estaba un niño Fabio. ¿Usted qué? Yo no, profe, yo soy curripaco. Entonces estaban 2 hermanos, Uriel y Faber. Y empezaron Javer. Y empezaron a decirme, cuando yo digo, yo tengo una banda de niños indígenas, ni siquiera habían mestizos ahí. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, dije, uy, madre, aquí hay un tesoro, porque esto es una banda de niños indígenas. Y yo no conocía en Colombia un proceso con niños netamente indígenas. ¿Sí? Para mí fue una alegría total. Y ya entonces empezamos a hacer todo. Yo hablé con el alcalde y le dije, mano, lo que nosotros tenemos aquí es una cosa de patrimonio. Le hablé de la idea Paipa, de una vez me dijo que sí, y ahí empieza, pues, ya los que muchos conocen, de llegar a Paipa y hacer que los niños se presenten con sus trajes. Fue una cosa compleja, y fue algo que se logró con la banda también después, ya les cuento. Llegamos a Paipa y los muchachos no querían ponerse en los trajes. Dijeron, no, profe, allá sí, pero aquí no, y nos da pena. Y ellos no, se sentían muy, digamos, como inferiores, y les daba pena su cultura. Entonces me tocó sentarlos y les dije a muchachos, ustedes no se imaginan la importancia de ustedes como indígenas acá. Créanme, hagan el esfuerzo, no les dé pena, muchachos. Miren que ustedes son un patrimonio, ustedes son nativos y son personas que aquí no son ni muy conocidos. Entonces, con toda la pena del mundo, me tocó convencerlos, salieron, y fue ellos empezar así a tocar cuando todo el mundo pues empieza a ovacionarlos, a tirarles besos, los aplaudían. Esos niños eran así. Entonces se les olvidó todo. Después, uy, profe, imagínate que una señora dijo que me compraban el tocado, que me daba 500,000, que me daba 1,000,000, que el traje. Sí, no se podía. Pero los muchachos estaban, les dije, ahora sí se dan cuenta del valor que ustedes tienen, muchachos. Claro, profe, que incluso a ellos les daba pena a algunos allá en sus comunidades y en Carurú, ahí en el pueblo, sus tradiciones. Llegamos de ese viaje, entonces yo hablé con el alcalde y le dije, alcalde, hay que contratar al Payén y a un Ricardo, que era otro
otro señor de artesanía y muy de sus tradiciones, les dije, para que les enseñen a los muchachos y para que retomen, porque esto se pierde. No, esos muchachos encantados aprendiendo su carrizo, sus bailes. De hecho, para el viaje siguiente, yo transcribí una canción de carrizo que tienen ellos con sus carrizos. La transcribí, la adapté para la banda y sí, hicimos el montaje con el baile como era, con los instrumentos típicos y luego empezar a tocar con la banda el carrizo y allá me decían, uy, profe, carrizo con la banda, muy contentos ellos porque pues, era su música y los muchachos ya se empezaron a apropiar porque se dieron cuenta de la importancia que tenía su música y su cultura, que muchas veces eso se pierde. Entonces realmente fue algo muy bonito. De hecho yo lloré cuando salimos a la última presentación antes de la premiación, ver cómo la gente nos aplaudía a todos. Del maestro César Villamil me dijo que yo no lo distinguía, pero se acercó y me dijo, hermano, usted debían nombrarlo alcalde o gobernador a eso que usted está dando con esos muchachos, ¿quién lo hace? Me dijo él, nunca me olvida eso. Y estaba yo terminando la primera ronda, me bajo de la tarima y Germán Hernández, maestro Germán, que ahorita es el gerente de la banda sinfónica de la Nacional. De la banda sinfónica. Hemos estudiado en la universidad, me dijo, venga Julián, que le va a presentar a alguien que lo quiere conocer. Y yo, ¿qué? Camine. Entonces fuimos, me presentó a César ¿Cano? El de Musicales Cedar. Se me olvidó tal Arteaga, creo que es César. Me dijo, camine, que es que le quieren regalar unos instrumentos. Y yo, entonces me lo preguntó, hermano, eso que usted está haciendo con esos muchachos, ¿qué cosa? Digo, ¿qué instrumento necesita que yo se los voy a regalar? Entonces yo pensé que me estaba haciendo una broma, yo esto no. Dijo, entonces, hermano, no, en serio. Él le va a regalar los instrumentos que usted quiera. Pues yo no sabía que él era el dueño de Musicales Cedar en esa época. Entonces yo le dije, no, pues digo, tranquilo, sin pena. Y yo le dije, no, pues yo necesito 2 trompetas, 2 trombones, un clarinete, bueno, no me acuerdo, pero algo así. Yo le hice una lista como de 15 instrumentos. Me dijo, no hay problema, ¿a dónde se los envío? Y yo, entonces hermano, después me dijo, no, es que él es el dueño de... ¿Cómo así? Y pues nos dio ese regalo y muchas cosas, porque los niños se enfermaron allá por el agua, más que el frío. Sí, el agua, la comida. Muchos de ellos no comían, sí, no les porque no les gustaba la comida. Sí, entonces ellos, algunos menos mal llevaron farina, llevaron casabe y con eso y huevitos y esto se mantenían unos. Otros sí comían normal, entonces por el cambio de la comida, por el agua sobre todo, porque estuvimos hospitalizados como unos 4 o 5. ¿Qué vaina? No, ¿En Paipa? En Paipa, eso es una locura. Conocían los carros. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque en Carudú no hay, en esa época no había ni motos, ni carros. Entonces pues fue salir a conocer los edificios, a conocer los carros, los tocaban. Pues lógico, para eso es un mundo totalmente nuevo, lo que veían en televisión y ya. Entonces todo eso para mí también fue una cosa, y yo la verdad, yo lloré esa noche ya ahí en la tarima, pues viendo todo lo que sin querer y sin proponérmelo, porque yo no me propuse eso, se logró. Yo les digo yo siempre a los amigos que me consideraba una estrella porque Yami Amad en esa época, pues RCN, Caracol, radio y televisión, el tiempo, el espacio que en esa época nos sacaron en la página central, doble página de fotos y toda la anécdota de la banda, en el tiempo, en el espectador. Entonces para mí eso fue, pues yo no esperaba eso, y para los muchachos algo que les cambió la vida por completo, y a la gente de allá, porque recuerdo mucho las palabras del secretario de gobierno cuando llegamos. Digo, un pueblito olvidado en la selva, y la banda nos dio este momento de alegría y nos dio a conocer, y están hablando de nosotros por algo bueno que es la música. Y los papás, algo que no esperábamos, con carteles y todo, porque pues uno
para nosotros eso puede ser muy normal, pero hasta que uno no va y conoce cómo es la cultura de ellos realmente, saber lo poco expresivos, porque para nosotros es normal un abrazo, un saludo, ¿no? Ellos también son más bien tímidos y no son igual de expresivos. Y ver ese recibimiento de todos y el respeto de ellos con uno, el trato para conmigo, pues la verdad, eso fue una cosa que no tiene precio. Bueno, no, muchas gracias. Quería, maestro, que nos contara esa parte que es muy importante, que yo creo que conecta muy bien la historia del padre Jorge Chagner y la historia del maestro Julián Londoño y el legado como sigue existiendo y manteniéndose. Entonces, muchas gracias, maestro. No, a usted, maestro, muchas gracias. A los muchachos también. Venga.